Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos en este momento la próxima dimensión y en ella bueno, después de esta pequeña incidencia técnica, muy buenas noches a todos. Aquí en Sevilla hace un calor que no os podéis hacer una ligera idea del tremendo calor que hace. Tal vez por ello los aparatos también son más sensibles a en determinado momento que se vaya la conexión. Esperemos que no sea así, que el programa después de tantas incidencias que hemos tenido por fin haya podido realizarse. Esta noche voy a hablar de una cuestión que son los celos, pero antes de entrar propiamente en lo que es la materia del programa en sí, vamos a iniciar como siempre con una sentida y, a ser posible, hermosísima oración para que todos entremos en contacto con nuestro guía espiritual, con nuestro ángel guardián, con nuestro mentor espiritual, como cada uno prefiera nombrarle. En definitiva, para entrar en sintonía con los espíritus elevados, especialmente con el guía de la humanidad, que es Jesús, el Cristo Jesús. Cerramos para ellos los ojos, queridos hermanos, y elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al divino amigo, al divino Maestro Jesús, te pedimos la colaboración y el concurso de los seres espirituales elevados, de nuestros espíritus protectores, de nuestros espíritus familiares que ya han pasado para el mundo espiritual, y os pedimos que nos apoyéis en este programa tanto cuanto para que yo pueda llegar a los corazones de los hermanos que decidan escuchar nuestro programa, y sobre todo para pedirte por todos aquellos que pueden estar en situación de desespero o de desequilibrio, para que este humilde programa, que no pretende otra cosa que ser un bálsamo para los corazones necesitados de serenidad, realmente consigamos ser un láudano que calme corazones y mentes agitadas por las pruebas y las expiaciones que a veces aparecen en el día a día. Ojalá que lo consigamos, Señor, que así sea. Bueno, la cuestión de los celos es una cuestión que no vamos a referirnos a un determinado tipo de celos, vamos a referirnos a cualquier manifestación de los celos. Dicen los hermanos espirituales a lo largo de distintos textos espíritas que los celos a veces, no siempre, pero a veces son unos sentimientos que tienen relación con experiencias traumáticas
de otras existencias. Nosotros podemos pensar y decir, no es verdad, esto que dicen los espíritas no hay por dónde cogerlo, no tiene cara, no parece no ser así. Bien, nosotros podemos pensar esto y muchísimas cosas más. Sin embargo, si vamos a los casos prácticos, amados hermanos, todo parece indicar que los espíritus tienen razón, puesto que los celos, de hecho, se les tiene por una enfermedad. Y una enfermedad es resultado, como bien sabemos los espíritas, de la práctica al moral. Por lo tanto, parece lógico en principio que los celos resulten del incumplimiento del deber en un determinado momento de otras vidas pasadas, porque las criaturas que son celosas, nacemos con esa carga que parece venir de otros lugares, de otros sitios, de otra vida, en realidad. Los celos es como una autodefensa, un intento de evitar el perder esa persona, ese ser, esa situación, o de que se ponga en peligro. Es como si fuese una señal de alarma, pero una señal de alarma que se convierte en una auténtica patología, porque los celos no surgen cuando hay razones para surgir, sino que es algo que surge sin que haya ninguna causa que los justifique. Esos son los celos. Claro que si alguien tiene, si de repente ves que tu jefe está haciendo, o tu empresa está haciendo un expediente de regulación de empleo, no constituye un celo, que nuestras alarmas se enciendan y digamos, Dios mío, ¿será que yo voy a estar dentro de ese expediente de regulación de empleo? ¿Será que me quedaré sin trabajo? Pero eso no es un celo, eso es una consecuencia lógica de una situación anómala laboral que me puede afectar mañana. Eso no son celos. ¿Y será que a este compañero lo deje? Eso no son celos, es un resultado de una situación traumática que vive el espíritu en ese momento. Eso no son celos, no nos referimos a esos, sino a esos otros que estamos dispuestos a sentir, a pensar, mi jefe aprecia más a mi compañero que a mí. ¿Por qué? Porque yo se lo noto. ¿En qué se lo notas? Mis suegros quieren más a las otras nueras o yernos que a mí. Mis padres quieren más a sus otros hijos que a mí. O sea, mi marido creo que está conmigo por obligación, pero no por cariño. O sea, todos esos pensamientos reflejan, como veis, un miedo de la persona a la pérdida de una situación de preponderancia en el corazón de los demás. También a veces son celos profesionales, no solo hay celos, evidentemente, de casos de parientes o personas que están ligadas por una relación de pareja. También los celos pueden ser incluso profesionales, de otro tipo. Por lo tanto, en el espiritismo creemos, o hay cierta rama de los espíritus que nos indican que los celos pueden tener raíces en reencarnaciones pasadas, en pérdidas que hemos sufrido en otras épocas y que nos han causado una pena tan grande al espíritu que hemos renacido con ese trauma en las siguientes existencias, y la sola posibilidad, la sola situación de encontrarnos ante
una situación similar o parecida, y la sola posibilidad de esa pérdida de nuevo hace que la persona sufra, porque es que el celoso y la celosa no podemos decir que sea feliz. El celoso y la celosa sufre muchísimo, sufre increíblemente, y aunque eso que ella o él piensa no sea cierto, el hecho de sentir celos entraña un sufrimiento tan grande como si lo fuese, como si fuese una pérdida certera. También hay que evitar, amados hermanos, justificar de algún modo estos sentimientos. Hay personas que nos engañamos a nosotras mismas y decimos: no, mi marido es celoso, mi hermano es celoso, mi compañero de trabajo es celoso porque me quiere mucho. No, aunque no está tan mal dicho como pensamos. El verbo querer no es amar. El verbo querer es quiero yo, te quiero para mí, como una posesión mía. El verbo amar es distinto. Amar se ama sin condiciones, mismo aunque no tengamos esperanza ninguna de ser amados. ¿Cuántas madres aman a sus hijos? Es la expresión más grande de amor en nuestro mundo, el de una madre, el que una madre siente por un hijo. ¿Y cuántas madres aman a sus hijos sin esperanza alguna de ser amadas por su vez? O cada día con una desesperanza creciente a ser amadas, porque a veces ocurre que las madres, cuanto más tiempo transcurre, más aumenta la posibilidad de perder de algún modo, entre comillas, a nuestros hijos. Por lo tanto, sin embargo, esto en ningún modo disminuye el amor que la madre siente por su hijo. Por lo tanto, nos da idea de la diferencia entre querer y amar. Sin embargo, otros tipos de relación de amor quieren, pero no aman. Tenemos que recordar que los espíritus superiores contestaron a Allan Kardec en contestaciones efectuadas a preguntas que hacía el codificador Allan Kardec, que el amor, tal y como Dios lo entiende en nuestro mundo, el caso más cercano al amor que existía en nuestro mundo, al que Dios entiende por amor, era el amor que una madre sentía por un hijo. Por lo tanto, por eso he puesto ese ejemplo. No es casualidad que yo haya utilizado ese ejemplo, sino consecuencia de lo que los espíritus superiores afirmaron a Allan Kardec antes de que él codificase y compilase lo que hoy conocemos como los 5 libros del Pentateuco de la doctrina espírita. Por eso he utilizado justamente ese ejemplo, por ese motivo, para que nos demos una idea de lo que es el amor. Por lo tanto, los celos no son consecuencia del amor, sino precisamente de todo lo contrario, de alguien que no ama, porque el que ama no pide nada a cambio, incluso, como digo, aunque sea un amor no correspondido. Por lo tanto, para tratar la cuestión de los celos, debemos buscar siempre, la persona que lo sufre debe de buscar siempre apoyo en un profesional de la psicología, siempre, porque se necesita el discernimiento, las instrucciones, la ayuda de un técnico en la psicología humana, como son los psicólogos, para ayudar a la persona, porque entendemos que esta persona ha sufrido un trauma, una pérdida tan grande en otra vida, que
la simple posibilidad de sufrir de nuevo esa pérdida, inconscientemente, claro, estamos hablando, hace que esa persona sienta ese sentimiento terrible que tanto le hace sufrir a ella o a él y a los que están a su lado, como son los celos. Por lo tanto, esa afirmación de que los celos es como una forma de probar el amor, olvidémonos de eso, que eso es incierto. Desgraciadamente, las personas encuentran que una demostración de celos es una demostración de amor. Nada más lejos, sino es todo lo contrario. Precisamente el sentimiento de los celos, amados hermanos, es un indicio del fin de esa relación, de lo que quiera que sea, no importa el tipo de relación que sea. Si no sabemos poner fin a los celos a través, como digo, de una ayuda terapéutica, también los centros espíritas en eso ofrecemos una ayuda a través de la evangelioterapia. Es decir, si nosotros llevamos a nuestra vida los principios del Evangelio de Cristo, difícilmente vamos a sentir celos de nada o de nadie, porque esa incorporación de los principios evangélicos en nuestra vida hará como una especie de catarsis, por llamarlo de algún modo, en nuestro interior, de modo que podremos llegar incluso a que esa persona cure totalmente ese trauma pasado en otra vida. Claro que esto depende, amados hermanos, del grado del trauma que hayamos sufrido en el pasado. Y como digo, lo más sensato, insisto, es buscar un terapeuta de la psicología humana, a fin de que nos pueda ayudar a través de sus instrucciones técnicas, y a mayores como un coadyuvante, desde luego muy importante, ofrecemos las terapias espíritas basadas en el Evangelio de Jesús que utilizamos en los centros espíritas. Esa es la terapia que nosotros utilizamos en el centro espírita, es la terapia del Evangelio o evangelioterapia, llámesele como quiera, la cosa es la misma. Entonces, tenemos que aprender a distinguir cuando una persona nos demuestra que tiene celos, o tiene un sentimiento de celos hacia una situación o hacia que tenemos nosotros o hacia nuestra propia persona, debemos tratar de ayudarle a través de las terapias, a través de profesionales de la salud, pero nunca imaginar ni que se nos pase por la cabeza que es una demostración de amor, porque nada más lejos de eso. En primer término, los celos están evidenciando desde luego una falta de seguridad de esa persona, del que siente los celos, con respecto a esa pérdida ficticia que él ya está sintiendo y que está muy lejos de suceder. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces los celos, si bien tienen una base, como digo, en una pérdida sufrida en otra vida que ha causado tal trauma en nuestra psique, que hemos conservado esas reminiscencias en reencarnaciones posteriores, puede ser, fijaros lo que os digo, amados hermanos, puede ser aprovechada por espíritus vengadores, por espíritus que nos quieran mal, en definitiva por obsesores, para
alimentar ese sentimiento que nosotros tenemos, pero que no es tan grande, no es algo que nos impida vivir felices o que nos impida relacionarnos bien con esa persona sobre la cual tenemos celos, pero ocurre que los persecutores pueden encontrarnos, después de habernos buscado mucho, en una reencarnación y nos encuentren. Y entonces ellos estudian nuestra psicología y ellos saben cuál es nuestro talón de Aquiles, entre comillas, por dónde flaqueamos, por dónde pueden hacernos desgraciados y hacernos pagar el daño que le hemos hecho en otra vida. Y entonces, teniendo nosotros base de un temperamento celoso, pues ellos pueden ampliarlo. Lo que en ningún momento deduzcáis de mis palabras es que puedan crear sentimiento de celos donde no existe. Esto la ley de Dios no lo permite. Tiene que haber un componente en mayor o menor grado de modo natural en nosotros. Y entonces el obsesor, el espíritu que nos quiere mal, muchas veces no es ni siquiera una cuestión personal. Muchas veces es porque otro espíritu nos quiere mal y entre ellos pues llegan a un acuerdo de que amplíen en nosotros determinado sentimiento que nosotros tenemos y ellos pues lo amplían o no. Otras veces ni siquiera, como digo, la relación es personal y de odio hacia nuestra persona, sino es una cuestión que se unen a nosotros en virtud de afinidades y de inferioridades que tenemos en común: el uso del tabaco, las drogas, el alcohol, los excesos de comida, las explosiones de ira, de cólera, nos unen, nos afinizan en la misma franja vibratoria que entidades desencarnadas que sienten esas mismas sensaciones, y ello hace que nuestro sentimiento sea aún mayor. Por lo tanto, conozcámonos a nosotros mismos y no utilicemos esa disculpa que siempre utilizamos: es que yo soy así. Pues si usted es así, tendrá que cambiar, porque si no, lo que se va a encontrar es que va a ser usted juguete de las entidades espirituales desencarnadas que van a aprovechar nuestros fallos para que caigamos en sus manos y nos convirtamos en simples juguetes. Por lo tanto, los celos también pueden ser empleados por nuestros obsesores, por nuestros enemigos del más allá, para hacernos sufrir y para hacernos sentir muy desgraciados. Incluso lo hemos visto en diversas ocasiones en nuestra experiencia, que la persona que siente celos es candidata a sufrir una depresión, y hemos tenido por al menos un caso que yo conozca de personas que hemos prestado asistencia en nuestro centro, junto con la asistencia que le prestaba un psicólogo. Hemos tenido un caso en que después de un episodio muy grande de celos con la pareja, esta persona pasó a sufrir una depresión. O sea que existe un riesgo cierto de que tras un episodio de celos la persona caiga en un estado depresivo. Y ya hemos dicho en otras veces que algo en común que tienen, al parecer, y según las estadísticas que obran en poder de los oncólogos, muchos de sus pacientes que han tratado en oncología han sufrido previamente episodios o cuadros depresivos. Por lo tanto, quiero que vayáis uniendo unas cosas con otras para que os deis cuenta que estamos hablando de un problema verdaderamente grave. No se trata de
de un sentimiento que no debemos hacer caso. Hay que hacer caso. El sentimiento de los celos es un sentimiento muy grave y debemos ponerle remedio a través, como digo, de un terapeuta, o a través, y también colaborando y ayudando a través de aquella creencia que nosotros tengamos. En este caso yo hablo de la espírita porque es a la que yo pertenezco. Si usted pertenece a otra religión, pues hablo de religiones, no me vengo a referir en ningún momento a aquellas religiones que constituyen una secta y que vienen a anular totalmente la voluntad de la persona y aprovecharse de ella. No me estoy refiriendo a estas religiones, hablo de religiones como la católica, la evangélica, la protestante, los testigos de Jehová, en fin, cualquier religión que usted profese también puede apoyarse y pedir apoyo a los instructores, sacerdotes o mentores que ustedes tengan en esa determinada creencia suya, porque a buen seguro que les ayudará. Todas las religiones buscan, amados hermanos, acercar la criatura a Dios. Por lo tanto, cualquier creencia que ustedes presten, que ustedes presenten, siempre que sincera y honesta de corazón, sentida y practicada de corazón, les será de gran ayuda, junto, como indico, con los profesionales de la salud, que en este caso los más indicados, pues como es lógico y natural, son los psicólogos. Me gustaría comentaros un caso que viene en un libro de los que André Luiz dictó a ese gran médium y mejor persona, Chico, Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico. Hay un libro que dictó André Luiz, ese médico espiritual, que se titulaba Entre el cielo y la tierra. En ese libro hay una señora, un espíritu de mujer que desencarna. Ella, creo recordar que se llamaba Odila, y ella tiene unos celos terribles por la nueva compañera que ha tomado su esposo. Ella estaba casada y tenía un niño, y de repente por una enfermedad desencarna, y cuando su esposo toma una nueva compañera, ella manifiesta unos celos terribles de ella y pasa a convertirse en su obsesora. Y André Luiz, en ese libro, y refiriéndose a los celos, me acuerdo que dice que los celos que no destruimos, mientras tenemos oportunidad de trabajar en la vida física, mientras estamos reencarnados en el mundo físico, si no trabajamos los celos, se van mientras estamos en la tierra reencarnados, van a transformarse en una hoguera en el más allá, que nos calcina el corazón después de la muerte. Es decir, es importante pues trabajar esa aflicción de los celos mientras estamos en vida, a fin de que más allá de la tumba no sea un fuego abrasador que nos queme, porque Odila precisamente lo que le pasaba era eso, que no os estoy hablando de un cuento. Para aquellos que no habéis leído el libro Entre el cielo y la tierra, os invito a su lectura, porque es, como todos los libros psicografados por Chico, es de una riqueza y de una profundidad y de una espiritualidad que no hay palabras en nuestro lenguaje humano para describirla. Entonces, André, ese médico espiritual, nos dice que los celos, si no los trabajamos en vida,
si no los eliminamos en vida, corremos un riesgo cierto de que más allá de la tumba sean fuego que calcine nuestro corazón en amargas llamaradas que vamos a sentir en el más allá. Esto era lo que le pasaba a esta mujer. Ella no había trabajado sus sentimientos de celos por su marido en vida, y cuando desencarna y su esposo toma una nueva compañera, cuestión normal en la vida, pues ella se convierte en obsesora de esa mujer, hasta que es tratada y ayudada en el mundo espiritual, y luego se transforma en todo lo contrario, en una protectora de ese hogar, en un espíritu protector de ese hogar del que había sido su marido y de su nueva compañera y de su familia, de su antigua familia carnal. Pero en un principio no reaccionó bien debido a sus celos y se convirtió en obsesora de su marido y de su nueva compañera, con resultados que están en el libro tremendos y que ahora no podemos entrar en ellos, porque si no seguiría todo el programa dedicado a ese libro. Entonces, evitemos, cueste lo que cueste, eliminemos mientras estamos en el mundo físico ese sentimiento de los celos. Es muy importante por nosotros mismos. Hay más instrucciones que las de André Luiz. Jesús, el Cristo Jesús, hace 2000 años, mientras estuvo entre nosotros, nos dijo: reconcíliate con tu enemigo en vida, mientras estás en el camino de la vida, porque si no vas a ser entregado al juez y encerrado en la cárcel. Allí nos decía: no saldrás hasta que pagues el último centil. O sea que era una advertencia clara que hacía Jesús a que si no remediamos, si no nos si no perdonamos a nuestros enemigos, si no destruimos en nosotros los malos sentimientos, más allá de la tumba pueden convertirse en auténticas cárceles para nosotros mismos, lo podemos pasar muy mal. Por lo tanto, tomemos en serio la cuestión de los celos y agradezcamos a Dios y a Jesús, aquellos que creemos, la oportunidad de estar juntos esta noche, de estudiar, de hablar sobre este tema de los celos, y pongámosles remedio, porque en realidad es un sentimiento muy peligroso, tanto en la esfera física como es todavía mucho peor, auténticas llamaradas, lo describe André Luiz, que calcina el corazón de aquellos que, habiendo traspasado la tumba, lo hacen con sentimiento de celos. Entonces, tomemos mano, como digo, de la ayuda terapéutica, de la ayuda de la creencia que yo tenga, y pasemos a tratar ese sentimiento, porque realmente los celos es una patología, y como digo, una patología que muchas veces puede ser resultado de una gran pérdida en otra vida que pasó a formar en nuestro perispíritu, nuestra psique, un trauma tal, con reminiscencias de tal manera que pasa de una vida para otra. El ojo por ojo también, el diente por diente, tiene mucho que ver con los celos. La falta de perdón, para con nuestros hermanos de camino, puede ser el origen muchas veces de los celos. Por ciertos autores espirituales he podido ver estos días que he estado examinando la cuestión de los celos,
he podido ver cómo es definido los celos con respecto al amor, como el cadáver del amor. El celo lo definen como el cadáver de lo que fue amor. Es ante todo, amados hermanos, compenetrémonos bien de esto, comprendamos bien esta cuestión, es ante todo una enfermedad. Y el celoso, si no se le atiende en tiempo, puede transformarse en patológico y desencadenar de ahí para adelante toda una serie de acontecimientos desgraciados, a cada cual más y en mayor grado. La depresión es una de ellas. No ignoramos el suicidio, muchas veces tiene como causa los celos. Personas que se juzgan traicionadas por otras y en su consecuencia se quitan la vida. La depresión, la criminalidad. ¿Cuántos crímenes se han cometido a lo largo de la historia por cuestiones de celos? No, solo hace falta examinar un poquito los archivos, los anales de la historia humana y encontraremos crímenes pasionales, sobre todo los denominados crímenes pasionales, cuya base, cuyo sustrato, cuyo caldo de laboratorio fueron los celos. De modo que tomémonos muy en serio la cuestión de que el celoso, en mayor o menor grado, es un enfermo, en mayor o menor grado, y que necesita ayuda. Me dirán los amados hermanos que en ocasiones uno es celoso con razón, es decir, yo sé que mi pareja me es infiel, entonces yo tengo celos con razón. Pues siguen siendo sin razón, amados hermanos, porque si su pareja le está traicionando, o usted sospecha que le está traicionando, lo que está evidenciando ahí no es la traición. Lo más grave ahí no es la traición. Lo más grave en esa supuesta situación, la traición en sí evidencia unas fallas muy grandes en su relación con respecto a su pareja. El problema no es la traición, el problema es lo que dio lugar a la traición. Es decir, ¿por qué me traiciona? Nos podemos tranquilizar y contestar es porque es un vicioso, una viciosa. Bien, puede, pero la realidad puede ser otra, y es que está evidenciando unos grandes fallos en nuestra relación con esa persona. Entonces, lo más urgente no es acusarle de traidor o de traidora, en este caso, sino tener una conversación serena, tranquila, con ese ser al que amamos tanto, y hablar, incluso si nos vemos incapaces de hablar con serenidad de un tema tan escabroso, pues podemos solicitar la ayuda de un amigo, de una amiga, equilibrado, sereno, de un terapeuta, hablar la cuestión, pero la solución nunca va a ser el ejercer la violencia contra alguien que nos ha traicionado. Alguien que nos traiciona está en su derecho, por así decirlo, de hacerlo. Es verdad que no todo lo que puedo hacer me conviene hacerlo, pero eso pasa a ser una cuestión de nuestra pareja, no es una cuestión nuestra. Entonces tenemos que saber perdonar esa traición. Eso no quiere decir que tengamos que seguir con esa persona. Del mismo modo
que cuando Jesús nos pide perdonar a nuestro enemigo, amar a nuestro enemigo, no nos pide que lo veamos como que tengamos ante él la misma sensación, el mismo sentimiento que tenemos con un amigo, porque ahí resulta hasta de un movimiento de fluidos que se repelen los unos a los otros por la traición que nos hizo. Pero lo que nos pide es que no nos venguemos, que no ejerzamos por nuestra vez la venganza, que le perdonemos. Ese es el perdón de los enemigos. Entonces, si alguien nos ha traicionado, pues no vamos a resolver la traición con una actitud nuestra criminal contra esa persona o contra nosotros mismos, sino pues hablándolo, poniendo distancia entre esa persona y nosotros de momento, y ya conforme pase el tiempo y seamos capaces de comprender que son cosas que pasan en la vida, una experiencia más en nuestro camino evolutivo, pero sin que tenga por qué significar poner fin a nuestra vida o a la vida de esa persona. Esa persona no debió de traicionarnos, pero eso cae en su terreno personal, de eso tendrá que dar cuenta Dios nuestro Señor en su día, pero de momento nosotros no se nos va a pedir ninguna explicación de ese tipo, ¿vale? Entonces, como digo, esas traiciones evidencian fallos en la relación muy grandes, de una parte y de otra, porque si alguien nos ama realmente, es incapaz de traicionarnos. Eso estamos bien seguros de ello. Entonces, cuando alguien nos traiciona, es porque algo muy profundo y muy grave está fallando en esa relación con esa persona. Y eso, pues hay que arreglarlo de otro modo. No se arregla ni ejerciendo nosotros la criminalidad sobre nosotros mismos, ni sobre esa persona, ¿de acuerdo? Pues nada más, espero no haberos causado ninguna intranquilidad. Espero que os sirva de ayuda todas estas pequeñas meditaciones en torno a ese gran problema que son los sentimientos del celo, de los celos, y que si surge podáis enfocarlo de otra manera. De todos los modos, si tenéis alguna situación o conocéis a alguien que esté en esta situación, pues lógicamente podéis dirigirme todas las preguntas en este sentido que estiméis oportunas. Si yo os aconsejaré dentro de mi saber y entender, y si no, pues preguntaré a otras personas que entiendan o que sepan más que yo en este sentido. Pero ahí estamos, pues para ayudaros, para hablar con vosotros y para que todo en la vida lo entendamos como una experiencia más dentro de nuestro camino evolutivo, no nos haga perder nuestra serenidad, nuestro equilibrio, y sepamos atajar los problemas por donde hay que atajarlos, no poniéndole soluciones que empeoren el problema que ya de por sí tenemos. Vamos a ponerle, cuando tenemos un problema tenemos que buscar soluciones, pero soluciones que realmente aminoren la perturbación que causa ese problema, no que cause una perturbación mayor, ¿de acuerdo? Pues nada más, muy buenas noches y hasta el próximo sábado, que si Dios quiere volveremos a tratar otro tema importante, como son los celos, que realmente es una lacra, lo ha sido dentro de toda la historia humana y todavía, para vergüenza nuestra, lo sigue siendo, puesto que el problema no es el sentimiento, que como hemos dicho muchas veces viene de otras existencias, de pérdidas sufridas en otra existencia,
y tienen como reminiscencia celos en las vidas siguientes. Sino el problema es el no tratarlos a tiempo, el no saberlos tratar y sobre todo esa ignorancia, ese pensamiento ignorante que ve los celos como una manifestación del amor. Nada más lejos, amadas hermanas, si vuestro marido tiene celos, si ustedes sentís celos de vuestro marido, no estáis ante una representación viva del amor, sino de todo lo contrario. Estáis viendo, efectivamente, como dice un autor espiritual, el cadáver del amor. Estáis ante el cadáver del amor si no sabéis cortar ese sentimiento de celos injustificable a todo punto. Muy buenas noches, como digo, y hasta el próximo sábado.